Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video especial. Es una predicción, ¿vale? Yo en el muro de la comunidad, días anteriores, había anunciado que iba a ser lo que es una predicción. Como muchos sabrán, mis predicciones no es a través del tarot. No es que yo saque el tarot y empiece de repente a hacer lo que es una tirada y a ver qué es lo que pasa en el mundo. No. Simplemente mis predicciones es a través de los sueños o quizás por otras vías que las energías quieran entregar, ¿vale? Por favor, pido un poco de respeto porque luego de ahí, cuando las cosas pasan, toda esa gente que me ataca, pues simplemente no dice nada. ¿Por qué no me dicen, oye Richard, pues mira, has acertado lo que tú has pronosticado? Hace más de 2 semanas, el último pronóstico que yo hice, la última predicción, hablaba sobre que el fuego prácticamente iba a envolver, el título inclusive es el fuego que iba a envolver lo que es las almas de muchas personas y expliqué a detalle. Lamentablemente, yo entiendo la palabra libre albedrío y además los seres superiores, los seres de luz, siento que no pueden intervenir, pero creo que de una forma indirecta envían este tipo de revelación, al menos en mi caso que es a través de los sueños o por otros medios, pero no por el tarot. Sé que mucha gente de repente me dice, Richard, pero dime la dirección exacta, el país exacto. No me lo dicen. Es que no me lo dicen. Y por último, vamos a suponer que yo les entrego lo que es el lugar exacto, la dirección exacta. En ese lugar donde pasan las cosas, ¿qué van a pensar el mundo entero? Van a pensar que yo lo provoco al final. Entonces, pero bueno, el punto es que no entregan información completa. La gente que conoce de las energías, la gente que a lo mejor de repente es vidente, porque estoy seguro que mucha gente aquí en el mundo tiene esos dones, van a dar fe de que la información nunca te lo entregan completo, nunca. Y muchas veces cuando uno canaliza también, no sé si vosotros han visto lo que es mi lectura bonus, cuando yo canalizo es como si estuvieras escuchando una radio más mal sintonizada. Nunca se escucha completo, nunca. Por eso que a veces uno se queda en silencio, trata de concentrarse para ver qué mensaje te quieren entregar. Entonces, eso es algo que vosotros tienen que entender y no juzgar, porque a la gente solamente le encanta, no digo todos, juzgar, criticar, pero cuando las cosas luego se concretan, no es porque me alegre, porque no me alegra las desgracias de nadie, pues simplemente se quedan callados, no dicen nada. Al final del video yo voy a poner lo que salen dos pantallitas. En una de esas pantallitas, en el lado izquierdo, si no me equivoco, o simplemente haz clic, al final va a salir la predicción que hice de hace 2 semanas atrás, que lamentablemente el pueblo de Chile vivió todo esto. Y desde aquí lo envío lo que es un fuerte abrazo a todo el pueblo de Chile, ¿vale? Tengo muchos seguidores de Chile y siento mucho lo que ha pasado. Dicho esto, la predicción que voy a entregar está relacionado con deslizamiento de tierra, deslizamiento, ¿vale? Esto puede ser, vamos a suponer que hay una inundación fuerte, la tierra se queda como un poco débil, ¿vale? Quizás por la humedad, todo, y se desliza. En algún lugar del mundo, sinceramente, no he podido ver si a lo mejor hace frío, hace calor, como la predicción anterior que yo les expliqué que era un lugar donde el clima pues era agradable, no hacía frío como aquí en Europa. En este caso solamente me ha dejado ver la imagen del deslizamiento. Entonces, para aquellas personas que posiblemente viven cerca de las montañas o lugares que quizás llueve mucho o que puede existir lo que es riesgo de que se desprenda la tierra, las rocas, tienen que ir con cuidado, porque es una semana en la cual esto va a estar como predominando mucho. Pero mayormente cuando yo tengo este tipo de predicciones, no es porque va a ser, Richard, pues entonces yo que sé, tengo ahí mi morro de arena, eso se va a desprender. No.
Cuando es este tipo de revelación, quiere decir que va a ser algo muy impactante, algo que va a llamar mucho la atención, algo que las noticias van a estar prácticamente, como se dice aquí en España, al loro. Van a estar lo que es atento. Entonces, no es algo que digamos, no, que en un pueblo pasó. No, no, esto va a impactar mucho. La gente se va a quedar sorprendido con este acontecimiento, ¿vale? ¿Por qué puede pasar esto? Puede ser por muchos motivos. Puede ser desde un movimiento telúrico, un temblor, un terremoto, como también puede ser por mucha lluvia, por mucha lluvia. Entonces, si yo saco mis conclusiones, a pesar que no me han dado muchas pistas, vamos a ser sinceros, aquí en Europa, al menos aquí en España, no está lloviendo mucho. No está lloviendo, ¿vale? Hay un problema de sequía. Entonces, si fuera por lluvia, yo creo que los países donde van a estar más afectados, pues serán lugares donde antes no llovía. Hace poco vi la noticia que en Dubái había caído mucha agua, algo que no es normal. Pero también últimamente en Latinoamérica también está lloviendo mucho y hay olas de calor inclusive, ¿no? La temperatura ha subido mucho en lo que es en Latinoamérica y quieran o no, esto trae también cola, trae lo que es consecuencias, que puede haber tormentas tan fuertes que pueden causar este tipo de tragedia, de catástrofe, por decir, deslizamiento de tierras. Eso es lo que se me ha sido revelado, chicos. Entonces, yo lo que recomiendo que si supongamos de repente vosotros viven en lugares donde puede ser quebradas, montañas, y empieza a llover mucho, como ejemplo. En mi caso, de mi pueblo, de donde yo vengo, vivimos cerca de las montañas, de los cerros, entonces cuando llueve, todo el agua se acumula y viene, pero como si fuera, allá lo decimos huaico, ¿vale? Viene mucha agua que arrasa y eso también puede estar relacionado con el deslizamiento de roca, de casas, de tierra, de árboles. Entonces hay que tomar medidas, tienen que tomar medidas, no se confíen, no se confíen. La naturaleza es impredecible, chicos, señores, señoras, es impredecible. Yo en la predicción anterior se le comenté, no se confíen. A la mínima que empiece a haber algún tipo de evento como el incendio que ha pasado lo que es en Chile, aunque sé que las autoridades hacen todo lo mejor por la ciudadanía, ¿vale? Porque no van a querer que su pueblo perezca, pero la naturaleza es impredecible, ¿vale? No cuesta nada decir, mire, está habiendo un incendio, no, me alejo, me voy a mi familia, lo que sea. Yo sé que a lo mejor de repente, mira, Richard, para ti es fácil, pero ahí está prácticamente toda nuestra vida, nuestra casa, nuestros ahorros. Cariño, lo más importante en esta tierra es la vida, es la vida. Lo material se consigue. Se consigue. Sé que duele perder. Yo perdí mi casa también cuando hubo lo que es el Huaico en el año 97, si no me equivoco, en Perú. Pero lo mejor es la vida. La parte material pueden volver a reconstruir otra vez. Se puede conseguir otra vez. Entonces, no se aferren lo que es en la parte material si está pasando este tipo de evento. No digan, Richard, ahí está toda mi vida, todos mis ahorros. Sé que duele, pero eso lo pueden recuperar. La vida no se puede recuperar. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que meterse en la cabecita. El regalo más importante que nosotros tenemos es la vida. Es la vida, no se aferren a lo material. Eso se va a conseguir eso. Pero es una semana, mayormente mis predicciones suceden máximo 2 meses. Pero últimamente están siendo muy rápidas, muy rápidas. Sé que a lo mejor de repente vosotros me dicen, Richard, pero esto nos va a poner tensos, mal. Cadena de oración. ¿Cuántas veces vengo mencionando cadena de oración, cadena de oración, cadena de oración?
Hay un grupito que sí, pero que sí lo hace, porque yo veo en los comentarios, pero hay otro grupo que me dice de todo, menos bonito. E inclusive me han dicho que la predicción me lo meta ya saben por dónde. Me lo han dicho y luego se cumple. Hay que dejar a un lado lo que es la ignorancia, hay que dejar a un lado lo que es la ira que tengan en su corazón. Yo no tengo la culpa de que su vida en estos momentos esté pasando por un mal momento. No se desquiten conmigo. Al contrario, digan, Dios, ayúdame a crecer, a evolucionar, a que todo pase. ¿Por qué tienen el corazón tan negro? ¿Por qué están amargados? O amargadas también, porque bueno, en YouTube, en los perfiles se crean cualquier nombre, ¿vale? Entonces, ese es el punto. Yo no soy culpable de sus desgracias. Cada persona es responsable de su vida. Todo lo que nos pasa es en base a nuestras decisiones. Yo no soy culpable para que tú seas amargado o amargada. Yo no soy culpable. Tienes que sonreír más, vive más. Para los haters, que lo digo yo. Entonces, dicho esto, chicos, yo les recomiendo cadena de oración. Richard, ¿y en dónde lo has visto la revelación? ¿En el sueño? No. No ha sido el sueño. No ha sido el sueño, ¿vale? Alguna vez comenté, les guste o no les guste, porque esto también es otra controversia, a mí la política no me gusta, sinceramente, ¿vale? Yo lo soy muy sincero. Para mí, en la política está el diablo, sinceramente, ¿vale? A mí la política no me gusta. No me gusta, sinceramente. Pero antes que gane lo que es el presidente de Argentina, que es actualmente, es que salió su imagen en el espejo donde yo tengo en casa. En el baño salió su imagen. Y yo lo ignoraba, lo borraba y otra vez aparecía su imagen. Entonces dije, quiere decir que este señor que apenas lo conocía va a ser presidente o hay un mensaje especial aquí. Uy, hice ese video y me dijeron de todo menos bonito. Que yo no tengo culpa, yo solamente le digo lo que veo. Yo no soy simpatizante ni de Mengano ni de Sultano. A mí no me gusta la política, le soy sincero, no me gusta la política. Gracias a Dios que cuando quise estudiar Derecho no tenía dinero suficiente, porque me hubiera arrepentido, de verdad. Gracias a Dios. Entonces, esta revelación del deslizamiento de tierra que va a pasar y que va a ser muy impactante, yo la he visto en el espejo. Se formó la figura de un deslizamiento. Se formó, ¿vale? Entonces, me crean o no me crean, este es el mensaje que yo quería entregar a ustedes. Les recomiendo, sé que a lo mejor me dice Richard, pero ¿cómo podemos detener esto? Cadena de oración, oren a Dios, a sus ángeles, a sus arcángeles, y cuando exista la mínima, que vosotros se enteren quizás de que está pasando una catástrofe o que hay riesgo, el mínimo riesgo que se pueda deslizar la tierra, o están en un lugar donde si llueve mucho de repente viene huaico o deslizamiento de agua, roca, tienen que salir de ahí, salgan de ahí, no se confíen, ¿vale? Salgan de ahí. Eso es lo que yo recomiendo. Y vuelvo a repetir, lo material se recupera, la vida no se recupera. Entonces, eso es lo que yo quería entregar, ¿vale? Vuelvo a decir, esto puede ser desde una inundación, como también puede ser por un movimiento telúrico. Y los movimientos telúricos pueden ser por las placas, como también puede ser por los volcanes también. Entonces, hay que ir con precaución, ¿vale, chicos? Tómense las cosas en serio. Sé que a lo mejor mucha gente me va a criticar, pero creo que todas mis predicciones que yo he venido entregando, todas se están cumpliendo. Entonces, por algo será, ¿no? Por algo será. Pienso yo, es esto, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie. Como dijo Papá Artemio, mi abuelo, respeto, guarda respeto. Entonces, los quiero mucho. Bendiciones, cuídense y sean felices.